El día de ahora hablaremos acerca de la Federación Centroamericana. ¿Cómo esto surgió? ¿Qué fue la Federación Centroamericana? ¿En qué año empezó? ¿En qué año culminó? ¿Quiénes fueron las personas que lo llevaron a cabo? También hablaremos qué propuestas hubo para que esto surgiera, qué motivos, qué personas estaban en contra o qué personas estaban a favor de esto. Es así como el día de ahora empezaremos de esta manera. Es bien curioso cómo esta federación surgió, porque no solamente la capital fue un lugar durante todo el proceso que se duró, sino que en sí hubo 3 capitales, donde se originó, donde surgió su raíz, fue en la ciudad de Guatemala. Por consiguiente, fue en Sonsonate, que fue por muy poco tiempo, pasando a, terminar, pero por más años, en San Salvador. En el tiempo que fue su establecimiento, o más bien surgió, fue el 22 de noviembre de 1824 y su disolución o su finalidad fue el 19 de noviembre de 1839. Ahora podemos preguntarnos qué es una federación, y esto se designa con el término de federación a aquel estado conformado por la reunión de varias unidades territoriales. Una federación también suele ser denominada como Estado Federal, República Federal y mayormente suele ostentar como sistema de gobierno el sistema republicano y muy pocas excepciones el monárquico. La Federación Centroamericana surgió de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centroamérica el 22 de noviembre de 1824 a través de la Constitución de la República Federal de Centroamérica 1824. Su capital fue la ciudad de Guatemala hasta el año de 1834, después pasó a Sonsonate por un breve periodo y por último de 1834 a 1839 en San Salvador. Sin embargo, solo el Poder Ejecutivo fue el que trasladó, mientras que los poderes legislativos y judicial mantuvieron su asiento en la ciudad de Guatemala. La federación estaba formada por 5 estados: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, ¿a dónde quedaba Panamá? Panamá fue parte de la Gran Colombia y Belice era una colonia británica. En 1838 se formó un 6º estado, Los Altos, con capital en la ciudad de Quetzaltenango, con territorios del occidente de Guatemala y territorios del actual Soconusco de Chiapas, México. Tras la independencia con respecto a España en 1821 y la desaparición del primer imperio mexicano en 1823, los representantes de los cabildos de lo que alguna vez fue la Capitanía General de Guatemala. Por lo tanto, en los países de Centroamérica, en su búsqueda de separación de la forma de gobierno centralista de tradición española, adoptaron el federalismo. En la mesa de debate se presentaban 2 propuestas. Por el lado de los liberales estaba tener un gobierno federalista, a lo que llevaba a seguir el ejemplo de Estados Unidos. Y así los conservadores proponían tener un gobierno unitario. Es así como los liberales, por ser gran parte de la mayoría, ganaron el derecho del poder al ejercer el gobierno que dieron como propuestas. En 1825 ignoró en la ciudad de Guatemala el primer Consejo Federal y escogió su primer presidente, que fue Manuel José Arce, que era un político salvadoreño y a la vez era un militar. Pero en 1826 el presidente Manuel José Arce decidió finalizar el Congreso Federal de Centroamérica, por lo que llevó a cabo una guerra civil. El presidente de los liberales y
implementó reformas basadas en la Ilustración, con la intención de desmantelar a las instituciones arcaicas heredadas de la colonia. Con estas ideas, el coronel Francisco Morazán aplicó a su gestión un pensamiento progresista que contravenía a los intereses del clan Aycinena. Los miembros de la familia Aycinena eran comerciantes que negociaban directamente con la metrópoli española durante la colonia. Por su poder económico, incursionaban en todos los ámbitos de la política centroamericana. Pero regresando al punto de la guerra civil que surgió, gracias a ello, fue que surgió el caudillo liberal y prócer centroamericano Francisco Morazán. Francisco Morazán tuvo mucha visión, por lo cual él luchó por la educación universal, la libertad de religión, la separación de la Iglesia y el Estado, el matrimonio civil, la libertad de expresión y de prensa, y así consiguió la igualdad de todos ante la ley. Quiso crear un sistema judicial imparcial, eliminó diezmos y otras prebendas de la Iglesia y buscó integrar a todos a un grupo étnico en el desarrollo de la nueva república. Por tantos años de la lucha, el general Francisco Morazán venció a las fuerzas federales de Arce y los conservadores. Los conservadores y la Iglesia fueron muy astutos, se pusieron de acuerdo para conservar al pueblo a base de engaños. Crear una revolución indígena culminó con el derrocamiento del general Morazán y la disolución inmediata de la República Federal en 1938. Una de sus razones a favor de este proyecto sería uno de los países con mayor poder social. Su geografía sería más extensa que España. La Federación hubiese sido uno de los países con sistema económico más importante de América, y políticamente habría muchos conflictos. Pero también están las razones en contra de este proyecto. Nuestro sistema militar sería nefasto, habría mucha sobrepoblación y fuéramos gobernados por los guatemaltecos. En conclusión, se puede decir que si nosotros hubiésemos seguido con esta federación, es muy probable que El Salvador, su economía estaría bastante bien, no estaríamos pasando lo que se vive ahora en día. Pero también está la contraparte, que se desconoce qué moneda sería de nosotros. ¿Hubiese sido siempre el colón? ¿O estuviéramos bajo la moneda de Guatemala, que es el quetzal? Por lo que tanto ellos que tienen el control